¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a trabajar en esta clase el cálculo de área de figuras compuestas. Por lo tanto, vamos a comenzar definiendo e identificando cuáles son las figuras simples. Tenemos al triángulo, al círculo y al cuadrado. Observa ahora lo que podemos hacer con estas figuras simples. Si se unen algunas de estas figuras, podemos tener figuras compuestas. Por lo tanto, necesitamos calcular el área de estas figuras. Y para ello tenemos la estrategia que es calcular el área de la figura simple donde tenemos datos. Si observas, nos están dando el valor de la base del triángulo y el valor de la altura. Con esos datos podemos calcular el área de un solo triángulo y posteriormente con esos datos podemos calcular el área de este triángulo. Recordando la ecuación para el cálculo del área de un triángulo, tenemos que base por altura sobre 2 nos da el valor de dicha área. Por lo tanto, sustituyendo los valores, tenemos que el área es igual a la base, que es 4 centímetros, multiplicado por la altura, que es 3.5 centímetros, y dividido entre 2. Se obtiene un área de 7 centímetros cuadrados al momento de realizar la multiplicación y la división. Observa en la figura que tenemos para cada triángulo un área de 7 centímetros cuadrados. En este caso tenemos 3 triángulos, entonces el área total la podemos conocer si multiplicamos el número de triángulos que tenemos por el valor del área, que son 3 triángulos por 7 centímetros cuadrados, y eso nos da un valor de 21 centímetros cuadrados. Pasemos al siguiente ejemplo. Ahora nos piden calcular el área de la figura que vimos inicialmente. Por lo tanto, veamos que la figura compuesta se forma de un cuadrado y la mitad de un círculo. Por lo tanto, para calcular el área de esta figura, podemos dividirla en dos. Es decir, tomamos las figuras simples de las cuales conocemos la fórmula para calcular su área. El dato que nos dan es la base del cuadrado, que en este caso corresponde a 4 centímetros. Solo tenemos ese dato, pero es suficiente para calcular las dos áreas. Vamos primero con el área del cuadrado. Sabemos que la fórmula del cuadrado es igual al lado por lado, de tal manera que si un cuadrado tiene sus lados iguales, el área total de este cuadrado color amarillo será 4 centímetros por 4 centímetros. Me da un área de 16 centímetros cuadrados. Pasemos ahora a calcular el área del círculo completo. En este caso lo vamos a hacer así porque tenemos la fórmula para el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. De la figura podemos observar que si la base del cuadrado mide 4 centímetros, es equivalente al diámetro de este círculo, de tal manera que el radio tendrá un valor de la mitad del diámetro, es decir, 2 centímetros. Y con dichos valores sustituimos en la ecuación realizando los cálculos. 2 al cuadrado es 4, multiplicado por 3.14 nos da como resultado 12.56 centímetros cuadrados. Como a nosotros nos interesa conocer solamente la mitad de este círculo, el área es 6.28 centímetros cuadrados, que corresponde solo a la mitad. Finalmente, para conocer el área de la figura compuesta, debemos sumar el área del cuadrado amarillo más el área del medio círculo en color azul. Por lo tanto, el área total de la figura compuesta es 16 más 6.28. Tenemos un total de 22.28 centímetros cuadrados. Vayamos ahora con este tercer ejemplo, en donde tenemos una figura compuesta. Sin embargo, observa que podemos dividir a esta figura en 3 rectángulos de forma individual, de tal forma que tenemos 3 rectángulos y calcular el área de cada uno de ellos nos llevará a tener el área total de la figura compuesta. Vamos con el primer rectángulo, que es el que se encuentra en la parte superior. Observa que de largo tenemos una distancia de 4 centímetros. Ahora, para calcular la altura de este primer rectángulo, debemos observar que los 6 centímetros que se muestran aquí corresponde a la altura de los 3 rectángulos. Si observas,
los tres tienen la misma altura y dividimos 6 centímetros entre 3, tenemos una altura de 2 centímetros para cada uno de ellos. Por lo tanto, el área para el rectángulo 1 es igual a 4 centímetros de largo por 2 centímetros de altura, y el resultado es 8 centímetros cuadrados. Podemos observar que el tercer rectángulo es igual al primero, por lo tanto, el área corresponde también a 8 centímetros cuadrados. Ahora solo nos falta calcular el área para el rectángulo 2. Por lo tanto, podemos observar que la altura es 2 centímetros y la longitud debemos conocerla. Si toda esta distancia mide 4 centímetros, la mitad debe valer 2. De tal forma que si completa la distancia es 10 centímetros, la longitud total del rectángulo 2 será de 8 centímetros. Por lo tanto, el área 2 la calculo multiplicando 8 de longitud por 2 centímetros de altura y se obtiene un total de 16 centímetros cuadrados de área. Este tipo de estrategia debes utilizarlo siempre que quieres calcular el área para figuras compuestas. Finalmente, el área total de esta figura será la suma de las áreas para los rectángulos 1, 2 y 3, y eso corresponde a 8 más 16 más 8 es igual a 32 centímetros cuadrados. Espero que después de esta clase, cada que veas una figura compuesta, comiences a buscar las figuras simples de la que se encuentra compuesta. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.